Está raro. ¿Sí? No sé en qué momento Por ejemplo, estoy invadiendo. Seguridad. Voy a ponerle aquí nombres nada más para distinguirlo, ¿no? Es como un multiplexor. No, no tanto como un multiplexor, realmente sí es una lógica combinacional aquí. ¿Sí? Me voy a explicar dónde podré quedar más fácil. ¿Se está resolviendo un problema del ejercicio 5? No sé si sea el de ejercicio 5, nomás. O sea, es un problema que sé que van a tener. Ah, muy bien. Vamos. Entonces, bueno, por aquí, o sea, yo tengo mi tabla de verdad. Voy a tener la dirección, el address 7. Voy a tener el address 6, que son las dos líneas que llegan aquí, ¿no? La 7 y la 6 son las que entran a mi address decoder. ¿Sí? Y voy a tener aquí mi chip select de la RAM 1 y un chip select de mi ¿No RAM sería 2. hasta la pura línea 6, doctor? De las 0 a las 5 para las memorias y la línea 6 nada más para el address decoder. Sí, pero o sea, sí, pero no, porque al final de cuentas yo tengo que considerar todas las opciones, ¿sí? Por eso lo estoy poniendo aquí. Y también si crece, o sea, si yo le conecto más memoria, porque todavía puede caber más memoria ahí, tiene que estar aquí. Entonces, por eso la estoy poniendo toda completa, ¿no? Las O 8 sea, líneas del microprocesador. sí, en este caso las 8 no. O sea, 6 ya van directamente conectadas a las Al decoder. memorias. A las memorias. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Y 2 me van a servir para seleccionar, digamos, cuál de los chips voy a estar utilizando. Vean que con 8 líneas yo realmente puedo tener hasta 4 de estos, ¿verdad? Ajá. Ahorita nada Sí, más tengo 2. sí, exactamente, pues con 2 líneas Por le eso. codificamos 4 bloques y con una línea sería Ajá. suficiente para decodificarlo. Ok, efectivamente, ¿verdad? Yo puedo decir, mira, si aquí es un 0 y esta no me importa, digo como una X, entonces, suponiendo que esta es negada, entonces este me tiene que dar 0 y este me tiene que dar 1. Sí, aquí hay un 1 y aquí no me importa, ¿sí? Porque no hay nada más conectado, entonces aquí va a haber un 1 y acá va a haber un 0. De todas maneras, se fijan, solamente una está seleccionada al mismo tiempo. Sí. ¿Sí? Este es el caso donde nada más tengo 2 chips. Si yo tengo más chips, voy a suponer que tengo aquí el 3 y el 4, ¿no? De todos. Entonces me cambia la jugada. Si es esto, entonces aquí tendría que ser 0, tendría que ser 0, aquí tendría que ser 0, perdón, este debe ser 1. Cuando están deshabilitados es un 1, porque son bajo activos. 1, 1, 1, 1. Y aquí sería, en este caso sería 1, 0. Aquí sería 0, perdón. Debe ser un 1, un 1, un 0. Y el último caso, 1, 1, que sería 1, 1, 1, 1, 0. Entonces es un decodificador.
Así es como Sí, metemos las 256. No escucho muy bien, se me cortó un poquito, pero Sí, es un decodificador, pues. Y así podemos sí, meter 256 bytes de memoria con 4 bloques. sí, su nombre lo dice, ¿verdad? Es un decodificador de direcciones, address decoder. Justamente para eso te sirve, ¿verdad? Para seleccionar uno de todos los posibles. ¿Sí? Perfecto. Y si se fijan, ese address decoder va a cambiar si yo cambio lo que sería el mapa de memoria. ¿Sí? Si yo digo que va primero, ¿sí? O sea, selecciona en los primeros bits, pero en los primeros bits del address decoder y va después, cambia mi tabla de verdad, ¿no? ¿Sí? Y igual, a lo mejor imagínense que tengo todo lo contrario, ¿no? O sea, son de 128, en lugar de ser de 64 son de 128. Entonces aquí, en lugar de ser de 5 a 6, perdón, de 5 a 0, sería de 6 a 0. Y aquí, en lugar de ser 7 y 6, no más que me dejo seleccionar, Sería el puro sería 7. solamente la de 7, ¿verdad? ¿Sí? Y esta tabla cambiaría, ¿verdad? A que ya esta línea se conectaría directamente y solamente la que me importa es esta de acá y puede ser tan simple como un inversor. Y ese es todo tu codificador, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, nos quedamos con la mitad. Sí. Obvio, les digo, todo esto pues puede cambiar dependiendo del sistema de cómputo que vayamos a armar. ¿Sí? Y como les comentaba, bueno, esta parte incluso van a ver ustedes o vamos a ver justamente cuando veamos la configuración o el mapa de memoria del KL25Z, pues tenemos primeramente la memoria ROM, luego la memoria RAM y luego periféricos. ¿Sí? Entonces, el decodificador de direcciones prácticamente ya está fijo, este ya no lo vamos a hacer nosotros. ¿Sí? Pero sí vamos a trabajar con las direcciones. Ya eso lo vamos a manejar ya directamente con la programación. Pero, por ejemplo, aquí que no hay nada o que vamos a ir construyendo nuestro sistema de cómputo, sí tenemos que hacer estas partes, ¿no? Que les digo, pueden ser tan simples o tan complicadas dependiendo de lo que conectemos, ¿no? Y creo que sí es una pregunta de cuántas líneas de direcciones ocupamos aquí. Y si conectamos tantos y cosas así. Entonces, para que no se les pase por ahí, si viene una pregunta a ese respecto. Otra de las preguntas que viene por ahí habla, ya todo el mundo vio la parte de interrupciones. No, que no. ¿No? No me acuerdo en qué sección está. Creo que viene en la. Creo que en ensamblador de fibra. Bueno, la parte de instrucciones, perdón, de interrupciones, creo que esa a lo mejor se las voy a tener que dar yo porque está un poquito fuera de contexto esa pregunta. Esa que recuerdo que en particular, que puede sacarlos un poquito de algo. Es una comparación del vector de interrupciones. El vector de interrupciones, normalmente yo tengo aquí en los núcleos una cosa que se llama el controlador de interrupciones, donde justamente todas las señales de interrupciones, por ejemplo, aquí voy a cambiar esto por un.
Y el ADC tiene las mismas conexiones que todo lo demás, ¿no? También tiene sus direcciones de memoria, su bus de datos, ¿sí? Pero aparte tiene una señal que es justamente una interrupción. Cuando el ADC, que es un convertidor analógico digital, ¿sí?, termina una conversión, le avisa justamente al microprocesador que ya terminé esa conversión. Y eso se llama una interrupción, es decir, le avisa para interrumpir al micro. Le dice, para lo que estés haciendo y por favor atiéndeme que yo terminé una tarea importante. En este caso, una conversión. Entonces, justamente platica con el microprocesador tiene una señal de interrupción y probablemente también a través del bus de direcciones, bueno, por algún mecanismo, este microprocesador platica con el controlador y dice, ok, ¿quién me interrumpió? Sí, me pudo haber interrumpido un GPIO, un ADC, un DAC o cualquier otro dispositivo. Entonces le pregunta, ¿quién me interrumpió? Y para saber ese quién me interrumpió, normalmente se hace a través del vector de interrupciones. ¿Sí? ¿Qué es el vector de interrupciones? Llega una interrupción para lo que está haciendo el micro, ¿sí? Se guarda el PC, que es el program counter, indicada por el controlador de interrupciones. Si es la interrupción 0, es como si yo arrancara mi sistema. Si es la interrupción número 4, porque es de 32 en 32, sería la siguiente, la 1, sería la de 2, ya están numeradas, ¿no? Normalmente, y eso lo vamos a dibujar aquí también. El vector de interrupciones normalmente se puede mover a cualquier lado ya en los procesadores más modernos. Pero en los, digamos, más oldies, estaba fijo. La dirección 0, ¿sí?, de la 0, digamos, no sé, a la 20 en hexadecimal. Es un decir, ¿eh? Me lo estoy inventando los números del 0 al 20. Lo que sí dice es que empezaba en 0, ¿no? Por ejemplo, aquí estaba el vector de, digamos, boot o el arranque. Aquí estaba el reset. Aquí estaba cualquier otro. Y por acá, digamos en la dirección 1A, estaba la del AS. ¿Qué había en estas direcciones de memoria? Si estamos hablando de procesadores Intel, lo que había aquí era una instrucción que era un call. No sé si recuerden que es una instrucción call, es la que manda a llamar a una función, ¿sí? O puede ser, si no era un call, era un branch. Un bríncate a tal parte, ¿sí? Y venían ahí pegado con una dirección de memoria a la cual tenían que brincar. Y ahí a donde brincaban estaba la serie de pasos que tenían que hacer cuando ocurría esa excepción, ¿sí?, o esa interrupción. ¿Sí? Ya sea que tenían, mira, agarra lo que está en el ADC, ponlo en tal dirección de memoria, no sé, súmale tanto, réstale tanto, conviértelo a esto, imprímelo, ¿sí?, mándalo a la memoria, qué sé yo. Pero lo que tú quisieras, quisiera. Pero en los ARM, ¿sí?, aquí estaba justamente una instrucción que normalmente era un brinco. Pero en los de ARM se dieron cuenta que siempre que ocurrió una interrupción, pues no tenía sentido poner ahí ningún código, porque siempre teníamos que ese código. Entonces, la gente de ARM dijo, ok, no pongamos instrucciones, mejor pon ahí direcciones de memoria. Entonces, en,
En el vector de interrupciones de Intel tenemos saltos. Saltos o llamadas a funciones. Y en ARM, digo ya con más años de experiencia, nos dijeron, ¿para qué pone la instrucción? Simplemente por las direcciones a donde vamos a brincar. ¿Sí? Y esa es una de las grandes diferencias de Intel y lo que sería ARM. ¿Sí? Si yo analizo el vector de interrupciones, Intel sigue teniendo instrucciones de salto o saltar justamente a la rutina que vamos a ejecutar para atender esa interrupción. Y en ARM dijeron, pues ya no pongas el salto, ya sabemos que ahí siempre vas a saltar, entonces mejor pon la dirección. Vas, lees la dirección y brincas a esa dirección. ¿Sí? ¿Sí queda claro la diferencia? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, todo bien. Ah, ok. Es que siento que mi internet está medio lento y a veces siento que capaz ya me quedé solo. De repente Como sí que se escucha medio corta un cortado. poquito, doctor. Se corta un Sí, poquito su internet. Hay La muchas voz. tormentas alrededor, doctor. Puede ser por eso. Sí. perdón, no escuché. Es que hay muchas tormentas aquí alrededor de aquí en San Luis como en Zacatecas. También puede afectar las comunicaciones. Sí. Fíjense que algo que detecté también el día de hoy, que me estuvo fallando un poquito el internet. ¿Sí? Aquí en la casa, pues intenté también tener una videoconferencia hace rato y me estuvo fallando. ¿Sí? Esperemos que sea solamente por el día de hoy. Y un poquito Yo Bueno, estoy entonces fallando. estoy grabando. Yo estoy conectado por mi celular. Sí, entonces algo debe estar fallando a nivel local. Sí. ¿Sí? O igual también a nivel regional, quién sabe, ¿verdad? Ya ve cómo estuvo ayer los rayos. Sí, puede ser también esa parte. Ok, ¿qué más puedes tener ahí detalles? Les digo, las preguntas son mucho más sencillas de las que van a o contestar ustedes ahí o lo que ya contestaron, ¿verdad? Son más simples, más directas y mientras que acá son de emparejamiento, creo que estas todas de acá son opción múltiples, salvo unas que son así de ponla el número de líneas, ¿no? Pero casi todas son de opción múltiple, entonces no deben de tener tanto problema. ¿Algún tema en especial que quieren que revisemos el día de hoy? Digamos, para que se sientan más seguros en su examen. El examen paso a paso. No sé, No escuché muy bien, ¿puedes repetir, por favor? el examen paso a paso. Ok. Yo me quedé con el pendiente de lo que íbamos a hacer más adelante, ya con las tarjetas. Pero ya sería, no sé, la siguiente clase, cuando lo íbamos a empezar a... Sí, no, eso lo vamos a ver, digamos, con tiempo. De hecho, la parte de teoría yo creo vamos a detenerlo ahorita un poquito, ¿sí? Y en lo que avancemos un poquito más también en la parte práctica y digamos, para ir a la par, porque si ahorita ya les suelto el tema 2, todavía vamos a estar viendo cuestiones prácticas del tema 1, ¿sí? Pero no se preocupen, está todo dentro de la programación, no nos salimos. De hecho, yo el curso realmente originalmente lo pensé en 3 semanas, pensando que es la semana extra, pudiéramos tener algún detallito, algo, o darle más tiempo a la revisión justamente de estos conceptos, ¿sí? Para afianzarlo, ¿no? Entonces, vamos bien, ¿sí? Tampoco quiero correr tanto y que se me quede la gente atrás, ¿no? O sea, quiero irme con todos, ¿verdad? ¿Sí? Sin que nadie se me quede atrás. Pues, doctor, pues, ¿cuál Sí. es el más utilizado, el RISC o el CISC?
El Six es más caro, ¿verdad? Sí. Es el más Mira, utilizado. Ajá. Todo depende. Ahora sí que, ¿cómo te diré? Es como si tú me dijeras, ¿cuál es el carro más vendido en México? Entonces, pues bueno, si sacamos números, tendríamos que analizar el mercado, pero tal vez tendríamos que hacer la segmentación, como ver qué tipo de carros, ¿verdad? Estamos hablando de carros, por ejemplo, de familiares, o estamos hablando de carros, digamos, de batalla, estamos hablando de pickups, de carga, estamos hablando de cuestiones de lujo, ¿sí? Entonces, si te fijas, hay diferentes segmentos, lo mismo en los microprocesadores, ¿verdad? Y con los CISC, ¿no? Particularmente si estamos hablando del mercado de las computadoras. Se fue, se fue. Ahora, Ah, ya. ¿sí? ¿Sí me oyen? Sí, listo. Sí Ahora. se oye, doctor. Sí, sí, oye. Un Ok. poquito cortado. Sí, Sí, sí se escucha, doctor. Sí se escucha, Perfecto. doctor. se Sí, escucha. perfecto. Comentaba justamente esta parte de los microprocesadores Intel y los CISC, digamos que tienen ahorita todo el mercado de la parte de cómputo, digamos, desde PC o cómputo personal hasta alto desempeño, prácticamente tienen el mercado copado los CISC. Sin embargo, y también hay que agradecerle mucho a Apple, eh, a eso ha cambiado a raíz del iPad, a raíz del iPhone. Ya el cómputo personal también se ha ido a otras plataformas y ahorita justamente ya forman un segmento importante. Eh, con Apple diciendo que ya sus computadoras no van a traer chips Intel, se va a empezar a abrir una brecha justamente en lo que sería el cómputo personal, y también hay que decirlo, ya hay procesadores tipo RISC, no necesariamente ARM, pero los metados RISC-V, que también ya están sacando versiones para servidores o cómputo de alto desempeño. Entonces, poco a poco esto va a estar cambiando, y por eso la idea de que nosotros estudiemos, si se fijan, en este curso vamos a estar trabajando mucho con la parte de RISC, ¿sí? Si este curso lo hubiéramos tomado hace 30 años, pues el curso hubiera sido completamente de Intel, los RISC ni los hubiéramos platicado, ¿sí? Todo hubiera sido un curso basado en Intel. Pero no, o sea, ya ha cambiado, en 30 años ha cambiado mucho el mercado, y la parte de los RISC están tomando mucha fuerza, que yo creo que van a ser el futuro del cómputo, ¿sí? Y les digo, la parte de RISC-V, no sé si ustedes hayan escuchado RISC-V. El RISC-V, ¿sí? Es una serie este mentado RISC-V, podemos decir que es una familia de microprocesadores que se basaron justamente en esta arquitectura, y los van a ver por ahí mucho en sistemas embebidos, ¿eh? Y RISC-V es prácticamente ya, digamos, una arquitectura, ¿sí? Donde aquí ellos no te venden, sino que te dan, es una especificación para un set de instrucciones, ¿sí? Hagan de cuenta que lo que hicieron fue un contrato, ¿sí? Y dejaron un contrato abierto. Este contrato abierto es un set de instrucciones que dicen, mira, la gente que quiera hacer procesadores, aquí está el set de instrucciones, implementelo como ellos quieran. Y la gente que quiera hacer software, aquí está el set de instrucciones, haga el software para que corra sobre este set de instrucciones, ¿sí? Y esta es una iniciativa bastante pesada últimamente, sí, ya hay, bueno, lo pueden ver, ¿no? Un foro global, nada más de RISC-V, y estamos hablando de foros realmente muy pesados, con gente de mucho peso en la industria de los semiconductores, ¿sí? Y sí está cambiando, digamos, el esquema. No sé si sepan, RISC-V, ¿quién trae procesador RISC-V? La Raspberry Pi, Raspberry Pi, perdón. Trae procesadores RISC-V, ¿sí?
Y, y, bueno, no nada más esas, hay varios, incluso ya chips un poquito más comerciales basados en este RISC-V. ¿Sí? Eh, y la idea justamente es tener un esquema abierto, que todo el mundo pueda utilizarlo sin pagar regalías, sin pagar nada, y justamente, digamos, incentivar el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿no? Y bueno, si alguien tiene una duda, pues puede checar aquí las especificaciones. Aquí están las especificaciones. Normalmente, si se fijan, ya podemos más o menos entender cuando hablan de una especificación sin privilegios y una especificación con privilegios. ¿Sí? Aquí divide justamente como una sección de un set de instrucciones, digamos, restringido y un set de instrucciones sin restringir. Y lo podemos ver aquí. ¿Sí? Y aquí viene el set de instrucciones. Bueno, obvio que viene toda la parte de la nomenclatura, las versiones, y aquí ya habla, ¿no? La terminología, los ambientes, un repaso, cómo está la memoria, las excepciones, las interrupciones. Y lo importante, tienen ellos un conjunto de instrucciones de base entera, es decir, operaciones basadas en enteros, ¿no? Y tienen justamente un modelo del programador, ¿sí? ¿Qué es lo que puede mover el programador? El formato de instrucciones base, las variantes de codificación que pueden tener las instrucciones de cómputo en control, el load y store. Si quieren, vamos dándole un vistazo, ¿no? Por ejemplo, aquí si se fijan, tenemos 32 registros y se llaman desde X0 hasta X31. ¿Sí? En ARM se llaman R0 y en adelante, ¿no? Aquí están los formatos, ¿sí? Cuántos bits ocupa cada cosa, ¿sí? Lo que sería el destino, el origen, bla, 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 el operation code. Instrucciones, ¿no? Aquí está el operation code. Pues aquí vemos cómo está toda la parte del diseño del set de instrucciones, ¿no? La parte de las instrucciones de transferencia de control, lo que decíamos de los brincos, ¿sí? O los branch. ¿Sí? Las branch condicionales, ¿sí? ¿Sí? Aquí están. Aquí están las instrucciones de carga y almacenamiento. Aquí vienen el load y el store. ¿Sí? Permítanme que tengo una visita. Me están tocando. No me tardo. De niño, ¿verdad? Sí, ¿verdad?
Listo. Sí, incluso les comentaba, bueno, aquí se fijan, tiene incluso la parte para hacer configuraciones Little Indian y Big India, ¿no? O puede tener incluso las dos configuraciones la parte para ordenar la cuestión de la memoria y bueno, pues es una especificación bastante larga, son 238 páginas, obvio que pues quien quiera implementarla pues hay que leerla con calma, ¿sí? Incluso mi idea, bueno, yo estoy participando en dos posgrados, ¿sí? Digamos en este de aquí donde estoy coordinando, y estoy participando en otro, y allá tengo, digamos, gente de doctorado que lo que quiero es que en base de esta especificación RISC-V, sacar, digamos, nuestra implementación de la UAS y hacer un sistema en chip, es decir, tener un sistema en un FPGA que sea nuestra propia implementación, conectarle nuestra memoria, nuestros periféricos y construir, digamos, un sistema, digamos, para tener nuestro propio sistema en chip y tener, digamos, la ventaja de tener un RISC-V es que los compiladores y todo el software para echar a andar todo esto es gratis y está libre. Entonces ustedes lo pueden utilizar y lo pueden, digamos, emplear para poder probar sus diseños y demás, ¿sí? Lo mismo para la gente de software, pues hay varias implementaciones que pueden agarrar la implementación de una universidad o de alguien y puede funcionar. Incluso hay, si mal no recuerdo, hay una implementación, no me van a creer, que es serial. ¿Alguien entiende lo que es serial y paralelo? Bueno, el paralelo es de que van justamente en este caso, si yo estoy hablando de un procesador de 8 bits, van justamente en paralelo, ¿no? Estamos hablando de 8 bits en 8 bits. Bueno, hay una implementación serial, es decir, que funciona bit a bit. ¿Sí? Y van a decir ustedes, qué loco. Si mal no recuerdo, Sí. los PICs usan mucho esa función. Ese La tipo de comunicación, los Ah, PICs. sí. Sí, no, incluso lo vas a ver también los ARM, ¿sí? Para la parte de comunicar. Pero aquí, cuando estamos hablando de la parte serial, no es para comunicar, es para procesar. Imagínate que los datos que tú vas a la memoria no te llegan de 8 en 8, sino te llegan de bit en bit. ¿Sí? Y Sí, sí me acuerdo, si permite. Recuerdo que cierto modelo de PIC, una de sus funciones precisamente el convertidor analógico digital, tiene dos modos, Ajá. que es modo paralelo y modo serial. En modo Ok. paralelo era trabajar con precisamente 8 pines del encapsulado, Ajá. y el modo serial solo se trabajaban con 2. Incluso hay convertidores que son bit. Pero te digo, otra vez, más que, porque al final de cuentas ese es solamente con un periférico. Y aquí, haz de cuenta que toda la estructura del microprocesador internamente, o sea, todas las señales que nosotros vamos a estar definiendo de 8 bits, porque normalmente ese es nuestro bus de datos. Ahora imagínate que el bus de datos completo es de un bit, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene? Pues muchas. Primera, como básicamente voy a estar trabajando con un bit a la vez, la cantidad de recursos de memoria o de líneas, pues se reduce mucho. ¿Qué problema me trae? Digo, voy a ocupar menos espacio y eso es bueno. Pero ¿qué problema va a traer? Que pues ahora me voy a tardar mucho más en ejecutar cualquier operación. Sin embargo, si yo estoy trabajando en una frecuencia bastante alta, pues probablemente ni me dé cuenta y funcione eso muy bien. Hay un tipo que yo lo estoy siguiendo en Twitter, que es justamente digamos, el que se le ocurrió esta idea, ¿sí? Y es bastante interesante seguirlo porque, bueno, tiene el código está libre, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ver, lo pueden bajar, lo pueden compilar y ver cómo funciona su microprocesador de un bit, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, ahorita no me acuerdo, bueno, en esta máquina no tengo el Twitter, pero les paso, déjenme ver si acá lo puedo tener, porque acá sí tengo en esta otra máquina, sí tengo el Twitter. Y la verdad el tipo es, bueno, yo normalmente
Dicen, el Facebook es para el chisme local, ¿no? Y el Twitter yo realmente lo utilizo nada más para seguir gente, digamos, del área de electrónica, por cierto, del área de electrónica, y es cuando me entero, pues, de los avances electrónicos, ¿no? De ahí es donde voy checando qué rollo, ¿no? Entonces dejen alguna búsqueda del, según yo, se llama el CERF. Creo que es este. Déjenlo buscar, denme un minutito. No sé lo que hay este tipo. Y aparte es muy activo en Twitter, ¿eh? Y son gente que se la pasa construyendo sistemas en chip y haciendo sus pruebas. Y lo más interesante, que es algo que yo creo que debemos de aprender, suben hasta sus fallas, ¿no? O sea, ¿saben qué? No me salió, me está dando este error, ¿no? Ya todo el mundo en Twitter le dice, mira, ya probaste esto, ya probaste lo otro. Y ahí estamos todos metiendo nuestra cuchara. ¿Y está fallando el internet? Ay, no. Aquí está, es Olof Kindred. Justamente este tipo. Ver. Y vamos a volver. Estoy trabajando. Déjenme ver si... Por ejemplo, él está trabajando, por ejemplo, en la implementación de todo esto, de un RISC-V en la Nexus 4, que es una de las tarjetas que trabaja, por ejemplo, el maestro Salvador, ¿no? Y ahí está, ya viene la información y podemos ahí bajarlo y demás, ¿no? Y él tiene justamente el mentado CERF, que es el que les digo, mira. Este CERF es un CPU serial. Es decir, que todo el datapad o todas las conexiones que tiene internamente son de un bit.
¿sí? Les digo, parece ser como una cuestión más académica, pero pues luego pueden salir aquí algunas implementaciones interesantes, ¿no? ¿O por qué querer, digamos, reducir tanto una funcionalidad? Tal vez esto puede ser para, digamos, sistemas embebidos donde yo consumo muy poca energía y no importa que me tarde un poquito, ¿verdad? Pero a lo mejor puedo extender la duración de la batería, ¿no? Y si al final de cuentas utiliza las mismas instrucciones, pues lo puedo programar y nada más lo que gano aquí es que consume menos recursos, menos energía y funciona igual, ¿no? Entonces, no sé si les hacen conocidas este tipo de dibujitos, ¿verdad? Que son más o menos los que lo andamos haciendo por acá, ¿verdad? En todo esto de los micros. Uno pudiera pensar que después de Intel, ¿sí? O sea, de que Intel tuvo mucho auge y prácticamente todo el mercado de los PCs, uno pudiera decir, pues ya no hagamos micros, pues ya vámonos y siempre trabajamos con Intel y pues ya no pasa nada. Pero si se fijan, pues la gente sigue todavía investigando y generando nuevas arquitecturas, ¿sí? Y demás, ¿no? O sea, uno puede tener diferentes ideas que luego vienen a revolucionar, ¿no? Les digo, hace unos 20 años, cuando ARM empezaba, sí, todo el mundo pensaba que, bueno, ¿para qué trabajar con ARM? Y ARM se enfocó justamente en la parte de energía, ¿sí? Digamos, la característica principal de ARM fue justamente el consumo energético, mientras que Intel lo que quería era tener instrucciones complejas, ser, digamos, como una navaja suiza, ¿no? Que traía todas las herramientas necesarias. Entonces, son como de esas navajas suizas que cada vez se van haciendo más gordas, ¿no? ¿Sí? Traen todo, pero pues ya no caben, ¿verdad? Más o menos así es Intel, ¿verdad? Y digamos que ARM dijo, no, sabes que yo tengo 2, 3 cosas, pero son las básicas y con esto a lo mejor te tardas más, pero puedes hacer todo, ¿sí? ¿Y qué ganamos? Pues ocupamos mucha menos energía. Por lo tanto, estamos enfocados en un mercado digamos, de sistemas basados en batería, ¿sí? O sistemas móviles, sistemas justamente portátiles y demás, ¿no? ¿Sí? Si se fijan también, pues, todas las tabletas normalmente tienen este tipo de microprocesadores, ¿sí? Porque justamente es el mercado en el cual se enfocaron ellos, ¿no? Cuando hicieron el diseño dijeron, vamos haciendo un microprocesador que consuma el menor, o que tenga el menor consumo energético posible, ¿no? Y esa fue una de las, digamos, directivas o de las grandes ideas que tuvieron cuando hicieron este desarrollo. Si se fijan, nosotros en la arquitectura no hemos tocado ese tema de energía, de hecho, ni siquiera la vemos, ¿no? Ahorita estamos concentrados en que las cosas funcionen, ¿sí? Normalmente la parte energética es un tema ya más avanzado, ¿sí? Y normalmente también tiene mucho que ver con la parte tecnológica, es decir, sobre qué tipo de transistores va a ir, sobre qué tipo de tecnología, de cuántos nanómetros va. Entonces ya estamos hablando de otros temas un poquito más profundos, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien, doctor. Perfecto. Una pregunta, doctor. Adelante. He escuchado mucho, yo la mera verdad no soy experto para tecnología ARM, pero ARM, exactamente qué es? ¿Es una arquitectura? ¿Es una marca? ¿Es una compañía? O sea, ¿qué es ARM? Porque, por ejemplo, PIX creo que ARM, o sea, no sé, hay algo por ahí siento que yo no he entendido, ¿verdad? Sobre todo porque son micros, yo los entiendo como modernos, pues como de 32 bits, ¿verdad? Entonces hay una parte que no
no me queda a mí, al menos a mí, ¿verdad? Claro, Claro. ARM, ¿qué es? Sí. Gracias, doctor. No, de nada. De hecho, es justamente, la siguiente unidad, digamos, teórica. Empezamos con ARM y platicamos desde qué es, ¿sí? Realmente cuál es el negocio de ARM, a qué se dedica, ¿sí? Y hablamos todas las características muy particulares de los microprocesadores ARM. Digamos que es el gran tema de este curso. ¿Por qué? Porque muchos de los sistemas embebidos que vamos a estar trabajando están basados en ARM, ¿verdad? Realmente los sistemas embebidos que yo les voy a estar enseñando normalmente están enfocados a la parte del mercado móvil o el mercado portátil o los sistemas basados en batería, ¿sí? Por todo esto del Internet de las cosas y demás, ¿verdad? No son los únicos, hay que decirlo. También están los micros ABR, ¿sí? Que son prácticamente los Atmega y toda la parte que está basada en Arduino. Están también los PICs, están también los de Tensilica, Tensílicas, está Renesas, que son, digamos, los grandes monstruos de todo esto. Pero, por ejemplo, y lo interesante es que ARM, me voy a adelantar un poquito, la compañía ARM no vende chips. Lo que te vende, haz de cuenta que ella te vende los planos de tu chip, ¿sí? Entonces, Apple lo que le compró fue un plano, ¿sí? Digamos como el plano de una casa. Entonces agarró ese plano y pues construyó su casa y después a lo mejor le puso su propio estilo, la pintó y le puso los materiales que ya él quiso. Pero lo mismo hizo en XPs, lo mismo hizo, por ejemplo, tiene también micros Atmel, también tiene ya ARMs, ST también tiene ARMs, el mismo Texas creo que también ya está metiendo micros ARM, de tal manera que muchas compañías compraron digamos, esos planos, ¿sí? Y construyeron sus propias versiones de ARMs o de núcleos ARM. El núcleo, le llamamos el núcleo justamente a esto, que es la ALU, la unidad de control, los registros, ¿sí? Y digamos, toda la parte interna, ¿no? del micro, la que hace el procesamiento, ¿sí? Ese es nuestro núcleo. Y aparte, ARM le puso algunas monerías interesantes a estos núcleos que los hacen muy atractivos. Si se fijan, la gente de Intel, otra vez, concentrada en que las cosas funcionen, pero la gente de ARM se concentró también mucho en la parte del usuario o en la parte del programador. Y normalmente uno quisiera como programador tener una opción de a ver, no me funciona mi programa, yo quiero ver qué está pasando allá adentro. Entonces ellos le pusieron lo que es una unidad de depuración o de debugueo, donde yo puedo parar el micro, ¿sí? Es decir, mi micro está agarrando instrucciones y de repente yo le puedo decir, a ver, párate, se detiene y puedo entrar y ver cómo están todos los registros, puedo ver todo y después decir, a ver, corre una instrucción, ¿sí? Y puedo volver a entrar y así, digamos, la parte esta de depurar o de correr paso a paso, la tienen hecha en hardware, de tal manera que físicamente se para el microprocesador. Y es otra de las grandes ventajas de ARM, que Intel nunca lo pensó, ¿sí? Tontos o nada, sino simplemente ARM aprovechó toda esa experiencia de la gente que venía trabajando ya 30 años o más con Intel y dijo, no vamos a cometer esos errores, ¿verdad? ¿Qué me hubiera gustado que tuviera el Intel? Que fuera de bajo consumo energético, que tuviera esta unidad de depuración, que si la parte del vector de interrupciones siempre vamos a estar brincando, pues en lugar de poner el brinco, pues nada más pongo la dirección. Y este aprendizaje ellos lo utilizaron mucho a su favor, ¿sí? Y por eso, obvio que pudieron sacar un mejor microprocesador, ¿sí? ¿Alguien quería comentar algo? Yo tengo una duda, doctor. Dime, Bernardo. Bueno, ya ve que la velocidad de una computadora lo hace la memoria y el microprocesador, ¿verdad? ¿Sí?
Y yo he checado máquinas ya anteriores, viejitas, y al ponerle un disco sólido, ¿por qué la hace más rápida? No, y ahí no entiendo. ¿Por qué se hace más rápida la máquina viejita? Ahí no sé por qué. ¿Qué función hace el disco sólido? Y ahí te voy a, digo, yo lo voy a platicar, pero hay una, así que literal, hay un tema que se llama la jerarquía de memoria, que no recuerdo en qué parte está, donde me voy a apoyar incluso de esos dibujitos. La yo creo. Bueno, pero sí. Creo que es esto, organización de la memoria. Este dibujito es el bueno. Si te fijas, bueno, es una, digamos, pirámide, donde lo más rápido que tenemos es justamente el registro, ¿verdad? Y cuando yo quiero acceder a un registro, me tardo desde 1 nanosegundo a 2 nanosegundos, o tal vez menos, ya en los procesadores más nuevos, ¿no? Pero más o menos. Si yo tengo un dato que está en la memoria caché de nivel 1, me tardo de 3 nanosegundos y 10 nanosegundos, ¿sí? Y ahí me la llevo. La memoria principal de los procesadores, bueno, de las computadoras clásicas anda entre 30 nanosegundos y 90 nanosegundos. Un disco duro, ¿sí? Disco duro de los normales, de los justamente que tienen cilindros, que dan vueltas y giran y se escuchan. Se tardan desde 5 milisegundos a 20 milisegundos. Cuando tú cambias este disco duro, justamente por otro el de estado sólido va a tener unos, a lo mejor no anda en los milisegundos ni tampoco en los nanosegundos, pero debe de andar por ahí de los microsegundos. Entonces, obvio que, digamos así, 1000 veces más rápida que eso, ¿verdad? Entonces, justamente las transferencias de datos y lo que tú quieres estar cargando se siente mucho más fluido, ¿verdad? ¿Sí? Y es por eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Normalmente, bueno, no me metí esa parte, sí es más como arquitectura de computadoras clásica, pero el hecho de cómo funciona un disco duro es que tiene justamente como si fueran obleas, ¿no? Tiene un montón de obleas. Y tenemos lo que son las cabezas. No sé si se acuerdan ustedes de los discos, de los LPs que teníamos la hojita que la poníamos. Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Incluso sucede lo mismo. Es la hojita yo la pongo y si de repente se me cae el disco duro, se va a rayar ese disco y ya no va a poder leer esa información y se dañan los discos duros, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Y justamente, imagínate que yo quiero leer algo, entonces tengo que poner la cabeza ahí, pero si lo que estoy buscando o lo que sigo de buscar ahora no está en ese sector, tengo que volver a mover esto, acomodar el sector y ponerlo en otra parte. Eso me lleva tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si las cosas están, digamos, una seguida detrás de otra, soy rápido. Pero si tengo que hacer esos cambios, puede ser muy lento, ¿verdad? ¿Sí? Y lo mismo puede pasar en la parte de los discos ópticos, ¿sí? Con los CDs, ¿sí? Normalmente, si se fijan,
primero arranca, ¿sí? Empieza a girar, se tarda un ratito y luego ya empieza la música, ¿no? ¿Sí? Entonces sí hay incluso segundos antes de yo empezar a recibir algo, ¿verdad? ¿Sí? Y les digo, es por la tecnología, ¿verdad? Parece que inherentemente son procesos lentos. Una vez que ya, obvio lo que pasa es que cuando yo leo, pues leo un montón de información, la pongo en la memoria y ya si lo ocupan, mejor la leo de memoria para no ir otra vez a un disco lento, ¿verdad? Y hágase cuenta que los datos van subiendo justamente esta pirámide, ¿verdad? Hasta que llegan a los registros, se procesan y regresan. Ah, perfecto. ¿Sí? Ah, gracias, doctor. ¿Ok? Entonces, Sí, Rembrandt. entonces se podría decir que un disco duro de estado sólido tiene más jerarquía que un disco duro clásico. Sí, en esta jerarquía, sí, Ah, ok. efectivamente. Sí. De hecho, debería haber una nueva clasificación que sea entre la memoria principal y lo que sería el disco duro rígido, ¿no? Pues ya, Oh, ya deberían de bajar ya de puro sólido, ¿no? Ya están baratos. Ahí les va el problema del disco duro estado sólido. Está basado en una tecnología de memorias flash, ¿sí? Como los USBs, ¿no? Esos USBs, las lecturas yo puedo hacer todas las que yo quiera, pero las escrituras tienen un número de escrituras finito. Es muy grande, del orden de los 100,000 o 1,000,000 de escrituras, pero al final de cuentas, finito. Entonces, yo puedo, imagínate que yo estoy guardando cosas y borrando y escribiendo y volviendo a leer en un disco duro. Y esos millones de veces me las acabo rápido y deja de funcionar esa parte de la memoria. ¿Sí? Entonces, un disco duro de estado sólido no es así como que de la tecnología que uno piense que, uy, me va a durar toda la vida. No, 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 te va a durar 5 años. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Puede que te dure un poco más porque aparte ya hay técnicas que justamente evitan que tú siempre escribas donde mismo. ¿Sí? Lo que hacen es que te dispersan la información para que tú escribas en todos lados y, digamos, gastes la memoria por igual. ¿Sí? Pero eso es parte del controlador de disco duro de estado sólido. Como, entonces, sí, de repente puede haber tecnologías que pueden sonar muy prometedoras, digas, cambiemos todo, ¿verdad? Pero también tiene sus detalles, ¿no? Y no son tan longevos. ¿Sí? ¿Sí? O incluso, te voy a ser sincero, eh, en servidores que tienen, justamente tienen muchas lecturas y escrituras, no se recomiendan discos duros de estado sólido, aunque sean más rápidos y te mejoren el desempeño, ¿no? ¿Sí? Te digo, esta es una discusión, bueno, déjenles comento y les comparto esta parte. Estoy trabajando yo en un proyecto con una, digamos, secretaría gubernamental y tenemos justamente este tipo de, bueno, vamos a montar un sistema a nivel nacional y vamos a estar haciendo muchas escrituras, ¿sí? Y bueno, yo me estoy asesorando con una compañía de la Ciudad de México, una compañía muy grande de tecnología, ¿sí? Y una de las discusiones que teníamos es que justamente los discos duros, estado sólido, pues sí, suenan muy bonito y todo el rollo, pero si vamos a estar escribiendo mucho, vamos a tronar los discos duros, ¿sí? Y lo que queremos es que pues, el sistema sea robusto, sea longevo, entonces pues, vamos a ir a optar por otra, aunque nos pegue un poquito en la parte de desempeño, pero como el sistema, digamos, unos milisegundos no me van a afectar porque, digamos, mi tiempo de ida y vuelta pues, va a estar del orden de los segundos, entonces no lo vamos a notar, ¿sí? Ahí no va a estar el problema, ¿no? Va a estar el problema está en las comunicaciones. Tenemos comunicaciones a muy grandes distancias y ahí es donde vamos a gastar la mayor parte del tiempo, no tanto en sacar información o meter información del disco duro. Entonces, pues es una parte también hay que tomar en consideración. ¿Algún otro comentario? ¿Duda?
¿Dónde? Pero no te escuché, Bernardo. Ahorita me acabo de acordar de una, A ver. de que los Big Indian se utilizan en las redes. O sea, ¿cómo? Sí. ¿Cómo es el procedimiento? Sí, tenemos el Lead Indian, que se utilizan, bueno, la mayoría de los procesadores de nuestras máquinas utilizan el esquema de Lead Indian. ¿A qué nos referimos con Lead Indian y Big Indian? ¿Sí? Es cómo guardamos la información en la memoria, ¿verdad? Ujú. Entonces voy a poner aquí mis cajoncitos de memoria. Y recuerden que lo más importante de los cajoncitos no es lo que está dentro, sino es la numeración. Entonces yo voy a empezar aquí mi numeración en el A0, luego el A1, y vean que mi numeración va creciendo hacia abajo. Y ahora imagínense que yo quiero guardar el número 43 A, C, C, 7, F, C, 1, 2, 3, 4. 4 bytes, ¿sí? Donde este es el LSB, o el least significant byte, o el byte menos significativo. Y este es el más significativo. ¿Cómo lo guardaría Lead Indian? Lead Indian, justamente su nombre lo dice, el pequeño va primero, el menos significativo. Entonces aquí yo pondría mi F, Claro. acá pondría mi C7, ¿sí? Aquí pondría mi AB, y aquí pondría mi 43. Si fuera Big Indian sería todo lo contrario. Acá va el 43, aquí iría el AB, aquí sería el C7, y acá el F0. ¿Sí? Ahora, en las redes, imagínate que tú vas a mandarlo por la red, ¿sí? ¿Cuál byte mandarías primero? Primero mandas el 43, luego mandas el AB, luego mandas el C7 y luego mandas el F0. ¿Sí? Si fuera por paquetitos de byte, primero se manda el 43, luego el AB, ¿sí? Porque es un formato Big Indian. ¿Sí? Sí. Imagínate que fueran, imagínate a grosso modo, ¿no? Tú vas a hacer una transacción y en un paquete vas a enviar que te depositen 1,000,000 de pesos. ¿Sí? Entonces lo primero que mandas es el 1, ¿sí? Por así decirlo, ¿no? Luego mandas el 0, 0, 0, 0, ¿sí? Y luego ya los, digamos, 6 ceros, ¿no? ¿Sí? Si fuera Lead Indian, primero mandarías los 6 ceros y hasta el último el 1, ¿verdad? Pero en el caso de las redes siempre se manda el byte más significativo primero. ¿Sí? ¿Y se manda por capa 2? Se manda, bueno, si vamos de arriba hacia abajo, primero lo tiene que mandar la aplicación, lo agarra si es TCP o UDP, dependiendo. Pongamos que es TCP, lo agarra TCP, luego la agarra IP, luego la capa 2, cualquiera que sea, Ethernet, etcétera, Wi-Fi o cualquier otra, y luego ya la capa física, y del otro lado igual, ¿no? Ah, ya. ¿Alguna otra duda, comentario, queja, sugerencia? Gracias, doctor. Muchas gracias. Ángel, ahora estás muy callado, Ángel.
Estoy atento, estoy aprendiendo todo esto. Ok, ¿tú no tienes ninguna duda o algo que quieras que lo comente o algo en específico? ¿Cuál es el...? No, de hecho no, hasta ahorita no. ¿Cómo lo planteo? Dime, Rembrandt. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de utilizar cada sistema de Big Indian y Little Indian? Pues como tal, no hay ninguna porque te ocupan exactamente lo mismo, ¿no? Ujú. O sea, es como, ¿de qué lado te levantas de la cama? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? ¿Y cuál sería mejor? Depende si está más cerca es la puerta. Bueno, ok, pues aquí también tendría que ser, bueno, depende si vas a estar trabajando digamos, con transmisiones de red, pues a lo mejor te conviene más guardarlo como viene en la red, ¿verdad? Entonces, Big Indian. Si Ok. nunca vas a utilizar la red, pues Little Indian, ¿para qué cambiar? Sí. Oh, O ya. sea, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tipo de procesamiento vas a estar haciendo? Si vas a utilizar mucho, te digo otra vez, repito, la parte de direcciones IP o la parte de transmisión en red, pues te conviene almacenar datos tal cual es. Porque si no, lo que tendrías que hacer tú es guardarlos en memoria y luego cambiarlos en orden y luego ya meterlos a tu sistema, perdón, a tu procesador. ¿Sí? Ya. Vale, ya quedó. Ok, perfecto. Gracias. Nada. ¿Alguna otra duda? Se fijan, bueno, esta parte de los microprocesadores y este tema de introducción, se fijan, agarran, ahorita estamos como que muy metidos en los sistemas de cómputo tradicionales. Esta parte del curso está justamente para eso, ¿no? Como para analizar o tener los conceptos básicos de los sistemas de cómputo tradicionales, ¿sí? Hasta ahorita ustedes no han visto ninguna diferencia en los sistemas embebidos, ¿sí? No hemos platicado embebidos, ¿sí? Digamos que ya llevamos, como quien dice, una tercera parte del curso, ¿sí? Y no hemos platicado de sistemas embebidos. Hasta les va a sonar, yo creo, hasta raro. Digo, pues, ¿a qué horas vamos a platicar de sistemas embebidos? Y no lo hacemos justamente porque un sistema embebido es un caso especial de un sistema de cómputo normal. Por eso primero tenemos que entender bien cómo funcionan justamente estos sistemas de cómputo normales y luego ver justamente las diferencias o las especificidades de los sistemas embebidos, ¿sí? Y vamos a hablar justamente en lo que sería el siguiente tema, la parte de las restricciones de energía, las restricciones de memoria, ¿sí? Las restricciones de poder de cómputo, por eso queremos usar instrucciones a lo mejor hasta más sencillo, ¿sí? Y vamos a ver que justamente ya lo importante tal vez no es el, el tener un montón de instrucciones, sino más bien qué le vas a conectar alrededor para que le ayude al microprocesador o para hacer diferentes funciones, ya sea de controlador llámese controladores de motores, controladores de interfaces inalámbricas, controladores para sensores, controladores para actuadores, etcétera, 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 ¿sí? Controladores de display, ¿sí? ¿Qué más les gusta? Etcétera, ¿no? Es, digamos que ya se convierte en lo más importante, lo que, o el ecosistema que generas tú dentro de tu microcontrolador para darle una vocación, ¿sí? Digamos eso, una vocación al microcontrolador. Ustedes saben microcontroladores, hay, por ejemplo, si hablamos de PICs, hay para aventar números. Vamos con los STM, también hay un montón. Si nos vamos con los ABR, si nos vamos con los de ADME, si nos vamos con los MSP de Texas Instrument, hay de microcontroladores. ¿Y por qué hay tanto? Porque justamente cada uno de ellos debe de tener una vocación o un nicho de mercado muy, muy específico, ¿sí? Ahí les comento así de manera genérica, ¿sí? Y bueno, con los que yo más he trabajado es con los de NXP,
Entonces, vamos a dar un vistazo así rápido a la parte esta de los microcontroladores. Y sí que está lento. Si nos vamos a la parte de productos, bueno, NXP hace muchas cosas, ¿no? Se fijan, tenemos justamente la parte de microprocesadores. Perdón, esta es la parte que está más orientada al procesamiento, ¿sí? Esto sería prácticamente para procesar muchos datos, ¿no? Y viene la parte para controlar. Tenemos dos tipos de microcontroladores. Nosotros normalmente estamos trabajando desde el propósito general, pero vean que estos de Power Architecture aquí están los Power PCs. ¿Sí? Por aquellos que conocían al Power PC, por aquí andan, ¿no? Y nosotros estamos trabajando en estos MCUs de propósito general. Tenemos también, bueno, los INX, que son, digamos, más basados en sistemas multinúcleo, y nosotros vamos a trabajar en los de procesadores de núcleo sencillo. Aquí están los Power PCs, que aquí son en estas plataformas, y vienen de 4, de varios, ¿no? Y son también estos micro. Aquí está de 66 Hz, MHz, perdón, ¿no? Pero estos no son arquitecturas ARM, estas son arquitecturas PowerPC, y también son arquitecturas RISC, pero son de otro rollo, ¿no? Y aquí se digan, todos estos son núcleos ARM, todos. Desde el ARM9, ARM7, los M33, bla, 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 bla. ¿Sí? Todos estos. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, del KL? KL, la L es de Low Power. ¿Sí? Entonces, aplicaciones de baja potencia, cómprate uno de esos. El KB, si mal no recuerdo, manejan un nivel de voltaje de 5 volts para aplicaciones de mucho nivel de ruido electrónico. Los KE, si mal no recuerdo, son los automotrices. Los KE son los robustos. ¿Y los B cuáles serán? ¿De motores? Sí, hay una versión del KE, el KEA, que es la parte automotriz, pero creo que ya la desconectaron, ya no la veo. Hasta hace 3 años estaba el KEA. Les digo así, cada uno de ellos saca como su sabor, por así llamarle, su vocación, ¿no? Esos microcontroladores, ¿no? Por ejemplo, el KM para microcontroladores cuya vocación es la metrología, ¿sí? Y como su nombre lo dice, probablemente tienen algunos convertidores o más canales para los convertidores, para justamente poner ahí la parte de sensores. La AK es la parte robusta que trabaja 5 volts, ya lo hemos comentado. Y la KV, si mal no recuerdo, es la parte para que ya tiene los controladores de motores ya embebidos dentro del microprocesador. Entonces, si yo quiero controlar motores y a lo mejor, no recuerdo si ya tiene toda la parte del puente H, pero si no, creo que una parte ya la tiene ahí casi pegada. Vale, que cargue. Y todos estos LPC quiere decir Low Pin Counter, ¿sí? O Count, Low Pin Counter. Es decir, son microprocesadores o microcontroladores con poquitos pines, muy pequeñitos, ¿sí? Sí, entre más pequeñitos, pues me cabe en cualquier cosa, ¿verdad? Pero internamente tiene el mismo microprocesador, pero las patitas para conectar cosas afuera tenemos menos patitas. Pero si mi aplicación no requiere mucho, pues no hay problema, ¿no? Sí, justamente esto es para control de motores en tiempo real y conversión de potencia, ¿no? ¿Sí?
Pues aquí justamente dice, mira, para conversión de potencia, para control de motores sin sensores, ¿sí? Alto desempeño de motores, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que tiene? Bueno, timers de alta resolución, codificadores cuadráticos o de cuadratura. Sí, esto es justamente para manejar o disparar justamente los SCRs o los MOSFET para generar las diferentes modulaciones que ocupa, por ejemplo, ya un control de una fuente conmutada o cosas de esas, ¿no? Para eso están estos de acá. Bueno, no me voy a meter yo en esa parte, pero bueno, aquí vienen justamente los videos de todo eso, ¿no? Y como les comentaba, pues lo mismo tiene Texas, ¿no? Tiene como que sus vocaciones, lo mismo lo va a tener STM, bueno, ST, que es sí, también es otra gran compañía de microcontroladores. Eh, utilizan o micros de 8 bits, de ahí se pasan a los de 32 bits, ya con Cortex M, ¿sí? O de alto desempeño, ¿no? De ultra baja potencia, wireless, mainstream y alto desempeño. Y los viejitos, ¿verdad? De 8 bits, ¿sí? Y 8 y 16, ¿verdad? Entonces, si se fijan, pues ya nosotros ya vamos a estar trabajando en el mainstream, ¿no? Ya en la parte en lo que se utiliza realmente ahorita, ¿verdad? No, si se fijan, cuando normalmente los cursos eh, que se basan en microcontroladores enseñan los microcontroladores de 8 bits, ¿sí? Y eso es justamente, pues ya es algo que si bien todavía se puede utilizar, pero ya va cayendo en el desuso porque pues, ya tenemos mucho poder de cómputo, ¿no? Y como les digo, pues ya estamos tratando de migrar mucho a la parte de 32 bits, ¿no? Sobre todo por la parte del Internet de las cosas, ¿no? Entonces aquí ven, todavía existen los STM8, pero ya casi todo está en STM32, ¿no? La parte de 32. Lo mismo, por ejemplo, otra compañía, bueno, Texas, vamos a ver Texas Instruments, y otra más, que sería Infineon. Y les digo, los que ya no son ARM son los expressif y Renesas. Entonces, en Texas Instrument, nos vamos a la parte de microcontroladores. ¿Sí? Vean que ya tienen microcontroladores, bueno, basados en el MSP, que es un MIPS, si mal no recuerdo. Este es un MIPS. Y aquí tenemos una ARM, ¿sí? Ya también empezaron a meter ARM con microcontroladores de 16 y 32, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estudiamos la arquitectura de ARM de 32 bits, pues ya abarca Texas, abarca ST, abarca NXP y abarca muchas compañías de tal manera que si ustedes de repente empiezan a trabajar con otra compañía van a encontrar un micro ARM y rápido van a decir, ah, pues si es con esa marca, ya también tienen ARM y yo puedo trabajar con ellos, ¿no? Infineon. Infineon también está trabajando, vamos a ver la parte de microcontroladores. Y se fijan, tienen también microcontroladores Cortex M. Sí, aquí está. Y aquí vienen los tricores, vienen 3 núcleos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, ahí están también Cortex M0 y M4. ¿Sí? Expressive, ya estamos hablando de otro tipo de procesador. Sí, estos ya no son ARM. Estos ya no son ARM.
Y para que vean qué tipo de procesadores traen en el datasheet. Este CPU tiene un extensor, ¿sí? L7. Estos son de Tensilica. Tensilica es una compañía justamente que también vende, digamos, núcleos de procesadores, ¿sí? Y estos se llaman extensas, no son ARM, son diferentes, ¿sí? Y renesas, que son otros también, y digamos, otro tipo de microprocesadores, y que también tienen de 6, 16 y 32, ¿verdad? Se fijan, también son RISC, pero no son ARM, ¿sí? Ellos hacen otro tipo de arquitectura, ¿verdad? Pero prácticamente, si se fijan, si yo quitara estos dos, pues todo el demás mercado es de ARM, ¿verdad? Entonces es muy probable que ustedes salgan a trabajar y se topen con una ARM, ¿no? O para sus, digamos, diseños ARM sobre los demás, ¿verdad? Porque aparte, ahí también hay que decirlo, hay mucha más gente que trabaja en ARM, entonces si tenemos un problema probablemente en foros o la documentación va a estar enfocada justamente a este tipo de microcontroladores, ¿sí? ¿Cómo ven el rollo? Y es justamente lo que vamos a empezar, digamos, esta semana, ¿sí? Ver en lo que sería ya el tema 2, que es la programación de sistemas embebidos. Empezamos platicando del ARM, qué es, ¿sí? Cuál es la estructura interna, cómo está dividido los procesadores ARM, ¿sí? Lo que es un M0, un M3, un M4, una 7, una 8, una 9, etc. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo. Pero bueno, antes de retirarnos, algo más que pueda yo, digamos, apoyarlos para que ustedes ya estén listos para su examen. No, todavía necesito estudiar más, ¿no? Seguro lo voy a reprobar. Sí, Ánimo, ánimo. Box. seguro lo... Ahí vamos, ahí vamos. Doctor, una duda. Yo creo que Los sí, ARM, sí, bien. una duda, doctor, con los ARM. Te escucho. ¿Siempre son de 32 bits? ¿No hay ARM de 16, Sí. por ejemplo? ¿De 8 bits? No, curiosamente, no. El núcleo es de 32 ya. Así fue como se El núcleo. diseñó y digamos que así se quedó el núcleo. O sea, los buses de datos, el datapad interno Sí. del micro es de 32. Ah, ok. Sí, digamos que es un estándar, pues, para 30. O sea, ARM es un estándar ya de 32 bits. Por lo que ahorita comentaba. Ya sacaron Distintos. Sí. Sí. O sea, ya sacaron una versión de 64 bits también. Pero la ARM más de extendida 64 bits. para los microcontroladores. Sí. O sea, no se quedan quietos tampoco, ¿verdad? También ellos están pensando que esto pues va evolucionando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque el Internet de las cosas y todo eso va muy fuerte. O sea, se ve en todo lo que sea portabilidad, que no consuman tanta energía, que se puedan conectar casi en cualquier parte que una persona o vehículo o lo que sea cargue ese tipo de tecnología que orientada a Internet de las cosas o ya las Smart City y todo eso. Exacto. Sí. Sí, y ahí, aquí, si se fijan lo importante, y por eso es que yo siento que los micros de 8 bits a ver, los vamos a desplazar, por la simple y sencilla razón de que mientras los micros de 8 bits son muy sencillos, y por lo tanto todavía se tienen que programar para que sean eficientes en ensamblador,
y eso no coexiste con los demás micros, ¿no? O con las aplicaciones a lo mejor ya complejas, donde si yo quiero hacer, imagínate que quiero hacer un sistema que tenga un servidor HTTP y lo quiero programar en ensamblador, pues ahí me haya. ¿Sí? Lo voy a hacer, pero me va a tardar años. ¿Sí? Sí. En cambio, si lo hago en C, pues lo puedo tardar, a lo mejor me tardo meses o me tardo semanas, ¿sí? Dependiendo de qué tan bueno sea, ¿verdad? Sí, porque no Ok. tengo que ver tanto detalle como trabajarlo a nivel ensamblador, ¿verdad? Y esa Ujú. es, digamos, la gran división que yo veo, ¿verdad? La gran división que yo veo, o el por qué los núcleos de 32 bits, de repente, programarlos, porque se programan ya en C, tenemos compiladores eficientes. eh, eh, lo otro es que también las herramientas, si ustedes se van a fijar, las herramientas ya te dan una serie de drivers, una serie de ejemplos donde tú puedes modificar el ejemplo y prácticamente ya tienes tu solución. ¿Sí? Esa es, digamos, la otra parte, ¿no? Y como les digo, si yo tengo la parte esta de 32 bits y ahorita estoy trabajando con un procesador de una marca y después me voy con otra marca, el código es portátil. ¿Sí? Sí, A final de cuentas, ¿qué es lo que puede cambiar? Pues a lo mejor que tenga más memoria, menos memoria, o que la memoria esté conectada en otra dirección de memoria, valga la redundancia, o que el GPU ahora está en otra dirección, o que las cosas me las cambian de lugar, ¿no? O que tal vez un dispositivo funcione diferente. Pero si se fijan, normalmente yo, ¿cómo voy a cierta región de memoria y me traigo datos? ¿Qué herramienta de software tengo para hacer eso en C? sí. ¿Qué herramienta tengo, Roberto? O hay, bueno, ¿qué herramienta vimos en los cursos de programación? Enfaticé yo mucho ahí en el propedéutico, en la parte de programación en C. Pues los apuntadores, ¿verdad? O sea, a Apuntadores. través de un apuntador, ¿sí? Exacto. Y imagínate que ahora el apuntador no está en una dirección, sino tiene que estar en otra. Simplemente cambias la dirección a la cual está el apuntador y funciona todo lo demás igual, porque lo hiciste a través de apuntadores. Y eso Sí, también lo vamos a ver como, si yo utilizo un micro, utilizo otro, lo único que cambia es la dirección de memoria en la cual está tal cosa. Y por eso utilizamos archivos de cabecera o los header files o los archivos de biblioteca, donde vienen misiones específicas para el micro. Donde te dicen, mira, si vas a ocupar este micro, entonces aquí en estas direcciones de memoria están tus apuntadores para que esto funcione. Cambias de micro, entonces cambian las direcciones de memoria y aquí está el otro archivo que ya tiene las direcciones correctas y ya nomás lo incluyes y quitas el otro y ya. Lo demás no cambió nada. ¿Sí? muy En bien. cambio en Sí, ensamblador no podemos hacer eso, ¿verdad? el ensamblador no. No, no. No. ¿Sí? Porque todo está muy amarrado al hardware, ¿verdad? Es muy Al específico hardware, al sí, hardware. claro. Claro, va directo al hardware. Sí, sí, sí. Va directo al hardware. Un libro, doctor, que me recomiende para la arquitectura. Un libro, me gusta tener el libro físico. Para ARM, digamos algo para principiantes como yo. Me gustaría Mira, adquirir el libro. yo te recomiendo, de los que están aquí, de aquí las referencias del curso, mira, Ajá, tengo, por ejemplo,
este es difícil que lo consigas, digamos, en físico, pero este está muy práctico para lo que vamos a estar usando. ¿Sí? Prácticamente todos Ok. los ejemplos sabidos aquí están. Pero si lo que te interesa es más entender ARM y todo ese rollo, en la parte digamos, como arquitectura de computadoras, está este de acá, que es la versión basada en ARM de este gran De libro, que es Kaufman. un libro, digamos, clásico a nivel posgrado, ¿verdad? Que es diseño y organización de computadoras, ¿no? Y es justamente la versión donde estamos enfocados a la parte de ARM, ¿sí? Entonces aquí vienen normalmente todos los temas que son a nivel posgrado, estos digamos que sí son un muy buen de cabecera para la gente que nos gusta este rollo, ¿verdad? Y habla justamente de Sí, todos estos detalles, ¿no? Por ejemplo, de lo que le llamamos nosotros de Powerwall, que es el problema justamente que yo les comentaba de la potencia, que de repente llegó un momento donde nosotros, para aumentar la velocidad del micro o la potencia de cómputo del micro, lo que hacíamos es que le subíamos la frecuencia, ¿sí? Pero llegó un momento que subiendo la frecuencia se calentaban mucho o se calentaban tanto los procesadores que se fundía el silicio y dejaban de funcionar, ¿sí? Entonces, pues ya esa técnica de incrementar la frecuencia ya no funcionó. Entonces, ¿qué se hizo? Se cambió de tener un procesador a tener muchos procesadores, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí te habla de todo eso, ¿no? La parte también otra vez, de las instrucciones, y te habla de varios ejemplos, ¿sí? Arreglos contrapuntadores y demás, toda esta parte a nivel, digamos, más técnico, la parte de las instrucciones de los MIPS, de los x86, del ARM, la aritmética, que esto nosotros prácticamente no vimos nada porque no es un curso de arquitectura de computadoras, ¿verdad? Es un curso de programación. sí, Pero la gente de arquitecturas, que de hecho ahí los compañeros que van a diseño electrónico, creo que la siguiente clase, bueno, el próximo semestre tienen que llevar arquitectura y pues van a ver esta parte, ¿verdad? Aquí viene la parte de cómo diseñar un procesador. ¿Sí? Prácticamente lo que yo les platiqué el otro día, aquí lo ven como más como dogma de fe, ¿no? Esto es lo que tiene que llevar, bla, bla, bla. ¿Sí? Luego viene la parte de la jerarquía de memoria, ¿sí? O sea, todos estos temas vienen de manera más profunda, pues, en este libro. Y la verdad es muy recomendable, ¿no? Y incluso de tenerlo, pues, en físico, ¿no? Si es lo que tú dices, quiero un libro para tenerlo en físico. Ya como microcontroladores, la verdad, Valvano, que también está aquí, es muy bueno. ¿Sí? La oh, parte esta no, sí, sí, de interconexión, él trabaja mucho con los Tejas. Él trabaja mucho con Tejas. Texas, ¿no? Incluso yo Sí, muchos de los ejercicios, ¿sí? Los agarro de aquí y nada más los paso a la tecnología que yo conozco, ¿no? Pero agarro las ideas, ¿no? De que, mira, vamos conectándole esto. Pero viene muy claro también explicado la parte del, ya no tanto del núcleo, sino más bien la electrónica que va alrededor del sistema embedido, ¿no? Entonces, habla sí, justamente de la parte de las arquitecturas, de cómo escoger el microcontrolador, la parte del diseño del software, que esto lo vamos a ver, ¿no? En el siguiente tema, ¿no? La parte de interfaces, lo que le llamamos las interfaces seriales, paralelas, ¿sí? La parte de la sincronización de interrupciones, los sistemas operativos en tiempo real. Esto ya no creo que nos alcance, pero bueno, también lo puedes checar ahí. Cómo se hacen las mediciones o las sí, generaciones de tiempo, esto sí lo vamos a ver, ¿sí? Las interfaces de puerto serial, de puerto paralelo, ¿sí? La parte de motores, ¿sí? La interfase de cómo conectarle más memoria, cómo conectarle los amplificadores operacionales, filtros analógicos y demás, cómo adquirir los datos, ¿sí? Los DAC y los DAC, ¿sí? Bueno, la parte de redes, CAN, wireless y demás, filtros digitales, cómo implementarlos, sobre todo en los M4, ¿no? Ahí viene ya incluso librerías de cómo utilizar filtros o implementar filtros, ¿no? También filtros digitales, sí. de aquí yo creo que salen muy, muy buenos, ¿no? Y hay otro, particularmente del M0, que es este de aquí, de YU, perdón, que es la guía definitiva al Cortex M0 de ARM.
Es un libro muy técnico, que prácticamente, bueno, creo que no tiene el contenido aquí, pero... No tiene contenido, pero te va llevando mucho de la mano de lo que son el córtex, de manera genérica, ¿sí? Cómo está la arquitectura de ARM, ¿verdad? Y dónde están cada uno de ellos y qué lo compone, todo el ecosistema de ARM. Todo esto lo vamos a ver las siguientes clases. ¿Sí? Y te habla justamente las clasificaciones, ¿no? ¿Qué es lo que significa cada uno de ellos? Los sufijos justamente en los procesadores, ¿no? El nombre del procesador, dónde están en términos de desempeño y el futuro, hacia dónde va, ¿no? Las variaciones que hay, el ecosistema que está ahí conjuntamente con ARM, y viene el repaso técnico, ¿sí? Si digan, esto es lo que vende ARM. ARM te vende este plano. Dice, mira, todos mis núcleos ARM van a tener esto, ¿sí? Y alrededor tú le puedes conectar varias cosas, ¿no? Y es justamente ya lo que hace, digamos, tu sabor. ¿Sí? La parte de interrupciones, cómo las manejan. Yo te diría que te eches un clavadito aquí en las referencias, y a lo mejor, si lo que quieres es tener físicamente el libro, pues de aquí ya decidas cuál de todos a tu consideración puede funcionarte mejor. En particular, la parte de programación de sistemas embebidos es buenísimo, ¿eh? Este es muy bueno, un libro muy bueno para programación, pues. Y empieza desde, si te digas, de la especificación del problema, de la parte de ver los microcontroladores, el proceso de diseño, hardware, software, ¿sí? El C embebido, lo que significa cada parte de la codificación en C, ¿sí? Los tipos de datos, ¿sí? La estructura de C, ¿sí? Cómo optimizar algunos programas, y ¿qué más? Proyectos de ejemplo, ¿sí? Sobre todo para probar LCDs y demás. ¿Sí? ¿Cómo ven el rollo? Entonces, de aquí, Excelente. yo te recomendaría que revises estos, y te digo, particularmente estos dos, que son del mismo autor, hablan de lo mismo, pero por ejemplo, este tiene otro enfoque. Este también es de arquitectura de computadoras, es de los mismos autores, muy reconocido también, pero este va más, o platica más de la parte de desempeño, cómo mejorar. El otro te explica cómo funcionan, y este es más enfocado a cómo mejorar la parte esta de desempeño, ¿no? Entonces, son análisis ya cuantitativos y cómo medir el desempeño de estos sistemas, ¿no? Y cómo explotar, por ejemplo, paralelismo a nivel de instrucción, cómo hacer paralelismo a nivel de datos, cómo paralelismo a nivel de hilos, y otro tipo de cuestiones, ¿no? Esto, si se fijan, va más orientado a la parte de cómputo de alto desempeño, ¿verdad? ¿Sí? Procesadores Cortex A o Intel I, ¿verdad? Los i7 y los i9 y demás. ¿Sí? Más o menos es ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Y les digo, el otro es más como justamente para empaparnos, conocer la estructura de un microprocesador, pero este ya es como, ok, ya la conoces, ahora sí, vamos viendo cómo mejoramos eso de allá. Sí, excelente. Doctor. ¿Ya estás vestida, mami? Perfecto. Pipí. Muy bien, Muchas gracias. no sé si hay alguna otra duda antes no, de nada. Antes de retirarnos. Nos vayamos a reprobar, ¿no? Por favor. Todo bien, doctor. Ah, todo bien. Muy bien. Ánimo, ánimo. Dicen, Dios aprieta pero no ahorca. Eso sí. Todo bien, todo bien. Todo Sí. bien. Okay. Sí. Y también como dice, bueno, está
Sí, es para mañana. Y como dice también ahí el Evangelio, ¿no? Ayúdense que yo los ayudaré. ¿Sí? Ok, bueno, si no hay más, cerramos por el día de hoy y continuamos el día de mañana, ¿no? Vamos a continuar con esta parte de la arquitectura. Mi idea sería ya presentarles la arquitectura del microprocesador. La vamos a ver si muy rápido, pero ya funcionando y ir revisando los procesos que ocurren en el microprocesador, irlos siguiendo, ¿no? Esa es mi idea. ¿Estamos? Muy bien. Ok. Muy bien. Excelente. Muy bien. Gracias. Ok, muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. Muchas gracias. Que pasen buenas noches. Que descansen. Gracias. Igualmente. Gracias, igualmente. Bueno, Hasta mañana, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.